Ya, pero a ver, primero fue una invitación muy interesante, así que gracias por toda la invitación, conocerlo a ustedes, a todas y todos. Es extraño siempre partir hablando de, como, de su propia obra, hay que decirlo, como repensar qué uno hace, por qué, todo eso siempre es extraño. Uno lo cuesta, uno lo hace siempre, pero, pero es extraño. ¿Ya? Así que para partir me voy a presentar, para que ustedes sepan, yo soy Francisco Cabrera, soy grabador, esa es mi especialidad, aunque me ido moviendo por otros lados últimamente. Y además soy profesor, trabajo hace muchos años en colegio y he pasado por muchas instancias de nuestro sistema educativo, así que también me siento contento por eso, y me gusta también eso. Así que tengo esa como doble militancia, dicen algunos por ahí. ¿Ya? Entonces, voy a partir ahora presentando, ¿ya? Voy a ir dando espacio para que dialoguemos y intentar ser lo más rápido posible y no aburrirlos y aburrirlas, ¿ya? ¿Todos ven bien la presentación? Todos y todas, muy bien, gracias ahí que me Sí, están diciendo, muy muy bien, bien. me encanta. Ya, como le dije yo, es extraño siempre para mí, personalmente, como repensar, como que me llamen a decir, ah, mira, esta es tu propia obra. Ah, como reordenarla fue como muy interesante, muy, nunca lo había hecho formalmente, como siempre había trabajado por etapas, entonces como que la etapa anterior no la había revisado formalmente. Entonces fue muy interesante para mí, ¿ya? Entonces yo agradezco mucho ese espacio. Ya. Primero, algunas imágenes tienen algún detalle técnico, pero no todas. Ya, ahí les voy a explicar por qué. Ahí dice agua fuerte, les voy a explicar qué es un agua fuerte también, o sea, mínimamente, por lo menos. Inicio del proceso. Ya, así comenzamos esta aventura. Lo que ven ahí es un grabado en metal. Yo tengo algunos. Bueno, pero tengo grabados en metal. Ah, perdón. Tengo planchas para que ustedes puedan ir viendo también. Esto se llama matriz. Entonces, no tengo exactamente la que está ahí, pero esta obra la van a ver ahí entre la presentación. ¿Ya? Esto es un grabado que hice sin dibujar previamente, entonces ven algunas pifias, puede ser, pero eso es una imagen que yo hice de mi propia primer día de clases. Ese es mi padre y yo en mi primer día de clases. ¿Ya? Entonces, parto, después van a entender por qué está eso ahí. Para comenzar, yo crecí en San Bernardo. ¿Ya? Yo crecí y nací y criado en San Bernardo. En un momento, hace bastante años ya, yo nací yo me crié ya y era casi parte del campo. Yo crecí en un sector cerca de la ciudad, cerca del centro, y alrededor había empresa, había parcela. Entonces yo tenía mucho terreno para correr, mucho terreno para donde hacer muchas cosas, y me movía siempre al centro de San Bernardo. ¿Ya? Entonces, ah, ese es como mi periferia, yo crecí en la periferia, esa es mi historia, yo me relacioné con San Bernardo. De hecho, los San Bernardinos siempre le dicen centro al centro de San Bernardo y el otro le dicen Santiago. Es una relación como solo de la gente que a lo mejor vive, le ha pasado si vive en algún sector sur de Santiago. ¿Ya? Y yo me fui a Valparaíso. Yo debo decir que mi ida a Valparaíso fue planificada, pero porque estaba pasando un mal momento en mi familia. Entonces yo no quise estar ahí y yo me fui. Yo no planifiqué tanto esa ida, hay que decirlo. Y me fui a estudiar arte allá. Y allá cuando estaba estudiando arte, eh, primero me encantó el arte siempre desde el colegio. Yo no recuerdo un momento que no me gustara de mi vida, debo decirlo ahí. Siempre me gustó, no hubo ningún momento pero siempre era un tema, sobre todo muchos años atrás, era un tema, vengo de una familia humilde, entonces estudiar arte siempre era como la sensación de hoy, como pobrecito, como pobre, como dificultades, siempre tenía ese concepto. Entonces, en la media, cuando yo decidí estudiar arte, fue siempre una catombe, ya, y además porque me iba bien en ciertas notas, en ciertos ramos, entonces, ¿por qué no estudia otra cosa? Siempre era la presión. Entonces, yo, además de los problemas familiares y todo esto, ya me fui de la ciudad para como pues mí era como esencia de partir de nuevo. Entré a estudiar arte, yo formalmente en ese momento entré porque me gustaba la pintura, no me cuestionaba más, no conocía lo que era el grabado, no conocía muchos otros contextos, y en el segundo año de estudiar arte me topé con el grabado, que es este proceso que ahora marca toda mi historia y que yo les voy a empezar a comentar. La obra que ven ahí se llama Hijo del Carbón, es un agua fuerte también. Un agua fuerte es una técnica a través del ácido logro que en el metal aparezca una imagen, más bien lineal normalmente, o que puede ser con más texturas.
¿Ya? Se dan cuenta que aquí está mucho más oscuro, se nota bien la imagen, ¿ya? Pueden ver detalles, ¿ya? Es parte del inicio como de este camino, ¿ya? Yo estudié arte y el segundo año me topé con el grabado, me encantó el primer día, me encantó, me fascinó, y después yo tomé la especialidad de grabado en la universidad. Ya así partió. Después yo salí de la universidad, no sabía qué hacer de mi vida, me puse a trabajar en cualquier cosa, trabajé incluso hasta, yo me acuerdo, trabajé en una empresa de productos agrícolas, fertilizantes, cosas así, yo trabajaba con mi pioneta cargando cosas. Y ese fue mi inicio laboral. Y en ese momento yo me cuestioné, ¿qué quería hacer? Como ya ahí yo recién me cuestioné cosas. De ahí encontré la pedagogía y estos dos caminos se fueron como relacionando siempre hasta el día de hoy. Espera, que no me quiera avanzar. Ahí sí. Ya, los inicios de esto, de este camino, para entender un poquito mi obra. Mi obra se relaciona mucho con quién soy yo. Por eso les comentaba quién era de un principio. Yo vengo de una familia más bien humilde, trabajadora. Mis padres fue obrero, mis tíos son obreros, como personas de trabajo. No son universitarios, no son personas. Y para mí era súper importante. Pero yo veía en la historia y el arte, veía como en los referentes, que estas personas no aparecían tanto constantemente, no habían tantos. En los cuentos, no existían. Entonces, para mí es súper importante retomarlos. Entonces, en ese juego de cómo los retomaba, qué hacía, eh, me encontré con un cuento de Baldomero Lillo, que los que no lo saben, es un escritor chileno, cuentista, y que hablaba en ese momento del alma de la máquina. Entonces empecé a leer sus cuentos cortos, y el alma de la máquina es un cuento puntual donde habla de un maquinista de la mina del carbón de Lota. Entonces el maquinista subía y bajaba y hablaba de la relación esta de que los que hacían el trabajo pesado físico lo envidiaban. O sea, como que se enojaban con él porque nosotros nos desgastamos tanto, en cambio otros sentían que esa idea de estar siempre encerrado, subiendo y bajando, tenía toda una relación con eso. Y ese, como cuento, marcó el inicio de una serie que empecé a hacer y que marcó como el inicio de lo que yo era, como del, oye, ya, aquí hay una historia que se parece mucho más como a mi familia, a mi historia, más que las otras que yo había leído, más de las otras cosas. Entonces, ahí cuando ustedes ven, y este primer grabado que está aquí, es el primero que hice bajo esa lógica. Estos son, no me quedo yo ahí después les voy a anotar que aquí, por ejemplo, el retrato no es tan bueno como técnicamente, pero para mí era importante otra cosa. Estos son retratos de niños y niñas que trabajaban en la mina a principios del siglo XX. Entonces como eran forzados a trabajar, y de hecho mucha de la ropa que ocupaban ellos eran de adultos, entonces les quedaban ropas muy grandes, y esa fue la primera imagen que yo hice, y ahí empecé a hacer como, a través de este como lógica del espíritu de la máquina, empecé a buscar personas como que estaban detrás del sistema, que lo movían. ¿Ya? Esa era como mi intención. Personas comunes y corrientes que movían el sistema. Entonces, esta es una señora que una vez fotografié que estaba cocinando a la orilla, típico que uno ve en ciertos lugares, comía en la calle, y una señora que cocinaba en la orilla. Entonces me llamó mucho la atención, le saqué la foto y después yo estuve trabajando harto tiempo. Aquí hice agua fuerte, entonces ese trabajo que le mostré yo lineal, y azufre. El azufre, que es bastante hediondo, con aceite de oliva, en el cobre o en distintos metales, corroe un poquito. ¿Ya? Entonces, a través de esa técnica, que nunca la ocupé más porque el olor no me gustó, logré ese efecto con un poquito como de aguada. Ya como esas manchitas que están ahí. ¿Ya? Después, aquí está nuestro querido Aldo Merolillo. Yo puse que muere en San Bernardo porque siempre me sorprendió saber que había muerto San Bernardo. Yo sentía una conexión así ya con Baldomero Lillo, así como, no, estamos muy conectados. Pero entonces Baldomero Lillo es un cuentista chileno y trabajó sobre todo con contextos obreros de la mina de Lota. Y si ustedes no saben, la mina de Lota es una minería que funciona en Chile y que extraían carbón mineral, no vegetal, carbón debajo de la tierra. Y era tal el avance de la minería del carbón en Chile que fue el primer lugar que tuvo alumbrado eléctrico público, por ejemplo. Entonces, vivir en ese sector era como avances tecnológicos, y por otro lado había otros temas como laborales y un montón de cosas asociadas a Baldomero Lillo. Entonces, él es como el inicio de mi serie, el inicio de hecho de gran parte de mi trabajo. ¿Ya? A pesar de que a veces como cuentista yo siento que tiene una lógica, están dibujando, muy distinta, no tiene una lógica tan clara, pero aún así
como que un poco, a veces un poco fome de leer Valdo Monillo, pero a mí me gustó mucho ese cuento particular, El alma de la máquina. Me gustó muchísimo. Ya, después, entonces, dentro de esa serie ustedes van a ver cosas. ¿Qué cosas? Mi primer acercamiento a estas obras era bastante torpe porque yo sabía más o menos lo que quería comunicar, pero no sabía cómo ordenarlo. Estaba en mi cabeza, pero yo decía, ay, pero como me cuestioné mucho. Por ejemplo, aquí hay un niño minero que como que está un poco forzado en un momento que la fotografía no era tan rápida a posar con el violín y lo hace un poco al revés. Entonces lo hace sin saber tocar el violín, está como posando nomás. Después, estos son cascos mineros, ¿ya? Y en ese momento yo me gustaba jugar con las transparencias, pero ahí yo no me quedo tan bien, pero un buen ejemplo de lo que hacía en ese momento, ¿ya? Después, estos, ya aquí yo intenté introducir tema del color. Yo les dije que yo, cuando entré a la universidad, pintaba. Yo después de mi segundo curso, de primer año y segundo año de cursos de color, nunca más volví a pintar al óleo. No lo he hecho desde esa vez. Y eso ya son como, son muchos años. Por lo menos más de 15 años que yo ya no he vuelto a pintar al óleo, por ejemplo. No quise volver a pintar y no me gustó y he hecho, entonces ustedes van a entender después por qué. Pero eso, entonces usar el color era como forzoso, era incómodo para mí, era molesto. Yo no quería ocupar el color, pero me daba cuenta que era necesario en algunos momentos. Entonces este fue mi primer intento de hacer color. Este es como el 2013 y este, si mal no me equivoco, es 2014 o 2015. ¿Ya? Este es un vendedor de papas en la feria. Y este es un soldador. Entonces una foto, entonces para mí son por eso le decía yo, el alma de la máquina, o el espíritu de la máquina, es como todas estas personas que mueven el sistema y que están detrás y que nosotros como que las invisibilizamos, pero están ahí, son fundamentales. Si esa persona no me vendiera papa en la feria, a lo mejor yo no sé cómo conseguiría papa formalmente, como que, ya, como que hay un montón de situaciones que uno no se pone a pensar. Si no existía el soldador, hay un montón de situaciones, de cosas, de estructuras de metales que no se podrían unir. O sea, entonces hay situaciones que no hemos planteado nunca y que están ahí y que son importantes para nosotros. Entonces, todo esto son una serie de trabajos que yo hice pensando en el sistema y en la gente y cómo se mueve. Todo eso fue como mi cuestionamiento en ese momento. Después, yo ahora pinto en acuarela, pero no lo hago como tan tradicionalmente. ¿Ya? ¿Qué sucede? A mí no me gustó pintar, me cargó las clases de pintura en la universidad, los color, todos esos conceptos no me gustaron. No ocupé el color formalmente, o sea, como lo ocupaba forzosamente, no dibujaba con color solo blanco y negro, hasta que alguien, dos personas básicamente, una se llama Ivonne y la otra se llama Gabriela, y ambas son personas que me han ayudado mucho a aprender durante mi vida, como artista por lo menos, y ellas me dijeron, mira, toma un curso de color con Eduardo Vilche, y yo dije, ya, bueno, puede ser, es que no lo quería, lo tomé a regañadientes. Y después de ese curso de color con Vilche, que trabajamos, ni siquiera pintamos, trabajamos con papeles de colores, yo me reencontré con el color y le pedí ayuda a la Gaby y me dijo, mira, tú. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a dibujar con la acuarela, pero al natural. Es decir, yo me iba a algún lugar y dibujaba en vivo, porque me dijo que ahí ya podía aprender ciertas cosas. Entonces, hay mucho de las acuarelas que yo hago, por lo menos en esa época, tenía más tiempo también de salir a buscar lugares y pintar. Este es un lugar de San Bernardo. Y después puse otra imagen de este para que aparezca ya. Pero este es San Bernardo. ¿Ya? El bosque, entre San Bernardo y el bosque. 39 Gran Avenida, por si quieren buscarlo alguna vez. Entonces, este es el mismo lugar, en otra época del año. Yo me empecé a preocupar, por ejemplo, de los momentos, de los colores, las estaciones, me empezó a obsesionar esas cosas, pero siempre la acuarela yo la trabajo como si fuera dibujo. Para mí es un dibujo que yo hago con colores y es como si yo ocupara muchas tintas de color al mismo tiempo y jugara con ellas. ¿Ya? No, formalmente yo no pinto. Por eso yo no hago tantos cursos de acuarela, porque no es que yo lo trate como acuarela, ¿ya? Pero eso es un detalle. Después, este es un viaje que hice al norte. Esta es una laguna nortina, que igual podría ser sur de Chile, pero es el norte. ¿Ya? Entonces empecé a pintar donde yo iba, pintaba, donde estaba viajando, buscaba. Y estos son bastante, hay años de diferencia, pero yo los puse juntos para que entendieran. Ya, estos son dos registros. Este es en vivo en Santiago Centro, cerca del Metro Bellas Artes. Este no, esta es una fotografía sobre quinteros, ¿ya? Sobre todo en la época en que hubo problemas que hubo todo este auge de una zona de sacrificio ambiental, ¿ya? Y sobre todo los pinté. Esto se pasa una fotografía que alguien sacó. Yo no la saqué formalmente, pero le pedí a alguien que iba, oye, ¿puedes sacarme una foto? No sé qué. Y así y hice unos registros de Quintero también. Después, como yo me di cuenta que el color ya no me desagradaba tanto,
lo empecé a ocupar en mi obra. Entonces, aquí ven la obra que estaba al principio, aquí no está el fondo hecho. Esto en grabado se llama iluminar. Cuando uno interviene un grabado que está hecho, con alguna acuarela, tinta, lo que sea, eso se llama iluminar. Y aquí yo hice un grabado, un aguafuerte intervenido con acuarela. Lo edité. Editar un grabado significa cuando yo, como el grabado depende de la impresión, por ejemplo, yo voy a mostrar uno con madera, es muy fácil. Esto es una silografía. ¿Ya? Si ustedes me dan cuenta, hay una parte que está como con textura, me voy a acercar, ¿sí? Una parte que está como tallada, y otra parte que no. Si lo pongo de lado se nota más, mira, ahí se nota. ¿Ya? Entonces, cuando yo paso esta imagen por alguna máquina o lo hago a mano, con tinta, la imagen que se imprime se llama grabado. Y cuando yo edito, es cuando busco que esa imagen se repita varias veces lo más parecido posible. ¿Ya? Miren esta plancha. Lo tengo grabado a mano, pero no lo dejé al lado. Este es el grabado. Plancha, grabado. Plancha, grabado. Matriz, grabado. Y es una mujer aymara, con su bebé. Entonces, después que edité esta serie, es decir, que imprimí varias iguales y le intervine igual, intervení la plancha de nuevo, hice un segundo estado. Iba a ser un tercer y cuarto estado, pero nunca lo hice, me distraje en otros procesos, entonces quedó ahí la imagen como editada, pero nunca terminada. Tengo muchos grabados así, como que los edito, digo, ya, los voy a hacer, y después me obsesiono con otra cosa, no, voy a cambiar. Entonces, tengo muchos trabajos que están terminados, o sea, como acabados, pero nunca totalmente terminados. Siempre se puede hacer algo más ahí. Esta es yo le puse Millaray, este retrato es una mujer típica chilena, y lo que hice fue sacar como un retrato de alguien que conozco, y dijo, mira, le voy a hacer un dibujo, la estudié, hice un grabado. Entonces, para mí son súper importantes porque este grabado circuló harto también. Entonces era como un juego con el color, en agua tinta. El agua tinta en el metal es como un polvito que uno le echa a la plancha, y al meterla al ácido, al mismo ácido que uno ocupa para hacer las líneas, genera esta mancha que parece como acuarela. ¿Ya? Entonces, aquí ustedes van viendo cómo yo avanzo hacia el color. Paisaje esto es Santiago. Una vista desde Ñuñoa, a pesar de que, bueno, pero es Ñuñoa. Ya están las casas, hasta la cordillera. Paisaje de Santiago. Es un grabado de metal. Tiene aguatinta también. Después, entonces yo me di cuenta que empecé a avanzar hacia registros de personas. Pero al dibujar rostros no me quedaban tan bien. No era como no me salían tan naturales. ¿Ya? Como que me costaba mucho que me quedaran bien. Entonces yo me empecé a meter en el tema del retrato, lo empecé a investigar, empecé a practicar, empecé a dibujar. Dije ya, también me pasaba que no tenía mucha gente que dibujar. ¿Ya? Entonces van a ver ustedes que yo me hago mucho autorretrato porque es más fácil jugar conmigo mismo y como sin tanta instrucción. Van a ver mucho a mi polola también, que le dibujo mucho porque es la persona que está más cerca normalmente. Y van a ver también que yo empecé a buscar después distintos retratos. ¿Ya? Entonces, esta se llama Dani Eva Made in Chile. Es unos retratos que hice cuando estaba en Londres. Entonces, yo hice retratos históricos de personas mapuches. Y esta es una edición posterior, pero esos grabados lo hice allá, por ejemplo. Después, este es otro, ¿ya? Y se dan cuenta que yo puse la misma mujer. Fíjense ese rostro. Es el mismo retrato, solo que lo hice exactamente igual para que no apareciera, ¿ya? Pero entonces, este es el dibujo. De hecho, yo lo tengo a mano, para que ustedes vean que estaba, pero para no molestarme. Siempre me pasa que lo dejo todo a mano y después cuando ya, no importa. Este es el dibujo. Entonces, ahí ven el grabado y el dibujo. Yo empecé a estudiar los dibujos. Igual hay leves diferencias, hay un tema de inclinación, hay leves detalles. Pero yo me empecé a obsesionar como a hacer estudios previos, porque como me costaba, no quería equivocarme. Ya entonces empecé a estudiar, a analizar, a darme cuenta. Por ejemplo, aquí soy yo mismo en diferentes momentos, porque yo como era más fácil jugar con mi propio retrato para poder modelar, no sé qué. Entonces empecé a aprender, empecé a fijarme en lo que yo más fallaba. Lo empecé a practicar. Entonces el retrato se empezó a transformar en un centro de mi trabajo, ¿ya? Entonces se empezó a transformar en algo importante, súper importante para mí.
También me di cuenta después que un retrato no necesariamente es el reflejo fotográfico de alguien, sino que es un proceso a través del cual uno intenta reflejar a esa otra persona que uno está viendo. Por ejemplo, esta es una foto de mi polera. Yo la dibujé ahí. Entonces, ella es como mi modelo más constante, además de mi autorretrato. Esta es madera, entonces esta es acuarela, agua fuerte, este es un asilo y ese es una acuarela. Este es ella, por ejemplo. Este es el dibujo que hice yo y así quedó en la plancha. ¿Ya? Normalmente en el grabado hay un efecto espejo y aquí yo no lo corregí. ¿Ya? En cambio, en otros lados a veces sí lo corrijo. Entonces yo también voy probando cosas. Pareciera a veces que no pruebo tanto, pero siempre voy probando cosas nuevas. Siempre estoy probando, cambiando. Si me resulta, si no me resulta, vuelvo atrás y así voy. Y aquí se dan cuenta que es un retrato, pero no está la persona, no se ve el rostro, pero la reflejo a ella. Su postura, cómo se mueve, cómo es su pelo. Acá, por ejemplo, son otros tipos de retratos. Acá, en estas dos planchas, se me levantó el barniz que me protege del ácido. Ahí uno controla la línea, a mí se me levantó, se salió. Entonces van a ver que estos grabados tienen un montón de puntos que no deberían estar ahí. Después le puse aquí aguatinta, que es este efecto como de acuarela en el metal, para tapar esas pifias y quedó mejor, de hecho, al final. Entonces, yo también voy incorporando lo que es el azar. Yo no borro los errores, sino que voy aprendiendo de ellos. Entonces, si la plancha se destruyó, yo ocupo esa plancha e intento salvarla. ¿Ya? Lo pasa mismo con los retratos. Con los retratos, con las cosas que hago, si me equivoqué, no importa, es lo que hice y en base a eso lo voy a aprovechar y lo voy a intervenir hasta que yo quede conforme. Así trabajo normalmente. Después, esto lo voy a hacer más rápido. Buscando el verdadero Chile es como un ejercicio que he hecho ahora último, en base a retratos, pero buscando en personas más normales. Esta es un encargo que después se transformó como en un proceso súper interesante sobre una niña chilena, que ahora ella tiene como 30 años, esta es una foto histórica, una foto muy antigua, ¿ya? Sobre ella y así, este es un agua fuerte. ¿Ya? Y para mí es súper importante porque hice un montón de cosas que en otros grabados no había hecho, por el encargo, por un montón de cosas. Después, gente bailando cueca, y aquí se dan cuenta que yo ya ni siquiera me preocupo por los detalles, es súper tosco, y no importa. Este también lo intervine como 10 veces, entonces hay un proceso súper largo de modificar, de borrar, de poner, y así fue mucho rato, mucho rato. Acá, ¿qué pasó? Yo como aprovecho el azar, me quedé un momento ahora sin prensa para hacer metal. Para imprimir metal necesito una prensa que genere mucha presión. Y son muy específicas ese tipo de prensa. Entonces, no tengo dónde imprimir metal. ¿Qué hago? Empecé a hacer silo y linóleo, ya que es lo que tengo a mano. Entonces empecé a hacer muchos grabados en linóleo. Y este, por ejemplo, es una persona que yo encontré pidiendo dinero en la calle. Y esta es una ironía que hice yo como al uniforme escolar año 2020. Casi me imaginaba yo cómo iba a llegar a clase, más o menos. Entonces, después, como le dije yo, estoy buscando como el verdadero Chile. Empecé a buscar retratos de indígenas, de personas que representen como a nuestro pueblo originario. Empecé a buscar muchos de toda América y lo empecé a retratar. Esta es una mujer de una tribu del Amazonas. Esta es una tribu norteamericana que se encontraba en el este de Estados Unidos hasta Canadá. Ya que ya no se encuentran ahí porque evidentemente hay otros conflictos. Es la misma tribu con otro estudio. Probé colores, cambié colores, eso también es importante. No se ciñan al color como tan concreto. Busquen, prueben, hagan cosas así. Después, este es otro retrato. Yo creo que ahí ustedes piensen qué tipo de personas se imaginan con ese retrato. Un retrato no tiene por qué ser el rostro. Pueden ser elementos, objetos, situaciones, cosas que representen a esa persona. Yo creo que imaginan ustedes varias personas así fanáticas de los gatos y se imaginan como una situación así. Ah, esa es. Otro ejercicio, yo voy probando técnicas, por ejemplo, esto es acuarela y encima unos lápices que me regalaron. Entonces estaba probando los lápices y empecé a hacer cosas, ¿ya? Que aquí también tienen los mismos lápices. Después tinta, obtuve unas tintas, por ejemplo, naranja con verde, entonces empecé a probar combinaciones, cómo se ven, también en mi polola, por ejemplo, en otra postura, con el celular ahí en la mano. Una señora, esta es una señora aymara que está con su llamita, pero la señora es muy viejita, entonces ya no tiene ni dientes, entonces fui probando, por ejemplo, aquí combiné los colores, perdón, combiné los colores, aquí no los combiné, fueron separados, ya entonces voy probando, ustedes siempre, yo como que ahora me di cuenta, esto es otra prueba, es tinta china, pero con acuarela, una base de acuarela y encima tinta china, este es la tirana, son registros de la tirana. Este es otro registro de la tirana, y aquí ni siquiera hay dibujos, solo la mancha de la acuarela.
Y así llegamos a una nueva acuarela de mi polola. Y con la pregunta, ¿y tú cómo construirás un retrato? Entonces, aquí está la pregunta inicial para todo el trabajo que viene. Gracias por